Aquí en el hemisferio norte, desde donde grabo este vídeo, en España, Europa, entramos en una etapa, estamos ya en primavera y acercándonos al verano, entramos en una etapa de calor. En el hemisferio sur, pues todo lo contrario, entran en una etapa, o entráis los que estéis por allí, en una etapa de frío. Abrir estas dos situaciones dentro del territorio en el que cada uno de nosotros habitamos, profundizar un poco sobre lo que subyace a través del lenguaje, del idioma, dentro de estas dos palabras que finalmente nos van a llevar a tener experiencias dentro del territorio en una época de calor. Lo que vamos a desplegar, y a través de este despliegue vamos a experimentar cada uno, obviamente, desde el lugar donde está, desde la conciencia que posee, va a tener que ver con respecto del calor, va a tener que ver con una especie de inconsciente biológico. Es decir, que la biología con el calor se calienta, y fijaros que primavera es la estación del año en la cual la biología despierta, y aunque tiene una fama, vamos a decir, romántica, y muy poética, etcétera, etcétera, o muy idealizada, en la realidad la biología sufre, unas personas más que otras, pero la biología es como que despierta, pero despierta de una manera, desde el inconsciente biológico, de una manera a veces incluso violenta, y provoca muchísimas alergias y otro tipo de síntomas biológicos en los cuales es como si el cuerpo se despertara, entrara como en calor, en fricción, y entrara en una etapa, en un proceso de adaptación a la nueva estación. Sabemos que en este planeta, climatológicamente hablando, pues vivimos procesos que responden a ciclos que todos los años, cada vez que la Tierra se actualiza, tarda un año en dar una vuelta al Sol y en recorrer toda la nueva información que necesita del Sol, de la luz solar, del fotón. Entra en un proceso de actualización, pero entra dentro de un proceso de actualización, dentro de un ciclo que se repite cada año. El ciclo se repite, pero el proceso de actualización no tiene por qué repetirse. Entonces, quiere decir con esto que tenemos ahora una oportunidad para actualizar este inconsciente biológico, los que, como digo, habitamos en esta parte del hemisferio, que estamos ya en primavera y nos vamos acercando al verano, al calor. Estamos en un momento de actualización en el que este calor pone a nuestro cuerpo, y cuidado que si el cuerpo se modifica es porque hay una previa con el cual está una escala a la cual está indefectiblemente conectado el cuerpo, que es esa escala emocional, mental y demás cuerpos sutiles, porque nuestros diferentes cuerpos, nuestras diferentes escalas de conciencia están hiperconectadas. Otra cosa es que nos demos cuenta, más o menos cuenta, o ninguna cuenta, o si realmente empecemos a tomar conciencia de esta conexión, de esta interconexión. El objetivo de estos vídeos y de este canal es el ir dándonos cada vez más cuenta de toda esta interconexión entre nuestras diferentes escalas de conciencia. Entonces, volviendo al tema, si empezamos en este ciclo, como digo, los del hemisferio norte, luego hablaré de los del hemisferio sur, ¿vale? No me olvido de nadie, porque soy consciente de que hay algún grupo de personas que
siguen este humilde canal de esa parte del hemisferio, sobre todo de Sudamérica, a los cuales, por cierto, aprovecho para saludar y agradecer. También a los del hemisferio norte, ¿no? Sobre todo España, ¿no? Que seguís Perlas del Vacío. Entonces, concluyendo, si nuestro cuerpo está en un proceso de manifestación de síntomas por la primavera, sea del tipo que sea alérgico, asmático, catarros que se suelen pillar, por lo menos por aquí, este año está siendo muy activo. Hay muchísima gente con muchos síntomas, incluida quien les habla. Entonces, si el inconsciente biológico está tan activo y tan reactivo, es porque en las otras escalas de mis cuerpos, es decir, en una escala mental o psicológica inconsciente, hablando de la mente, ahí es de donde está tomando mi biología. Mi biología responde a ese paquete de programas, a ese paquete de condicionamientos, o en definitiva condicionamientos si esos programas están condicionando a mi biología. También puede ser que ese inconsciente vaya siendo visto y esto que me restringe vaya siendo desmantelado, porque es lo que hace el darme cuenta, lo que hace es desmantelar el programa que me está restringiendo, condicionando, limitando, porque ese es el proceso, así funciona, ¿no? Esta primavera, por lo menos por aquí, estoy observando que biológicamente está siendo bastante reactiva. Mi opinión es que como han ocurrido y han estado ocurriendo esta descarga en la ionosfera de la Tierra tan potente del Sol, estas tormentas solares, esto ha hecho un movimiento fuerte y bastante rápido dentro de la frecuencia de la propia Tierra. Entonces, a las biologías humanas nos está costando trabajo adaptarnos, actualizarnos a la nueva frecuencia. Sabiendo esto, puede ser que quitemos dramatismo a los procesos. Y esto nos dé cierto margen de maniobra, por lo menos quizá la presión, la preocupación o la tensión se relaje un poco teniendo esta información y nos permita tomar un poco de distancia en el sentido de dar un poco de espacio interno para poder observar el proceso un poco más neutramente y tranquilizarnos en el sentido de que sabemos que es un proceso que lleva un tiempo, que debido a esta aceleración de los tiempos, que es en estos momentos es una especie de, o por lo menos las biologías lo están recibiendo como una descarga que en la mayoría de los casos es como que nos sobrepasa, y entonces el cuerpo entra en un proceso automático de reparación, ¿no? Y lo hace pues a través del síntoma o la enfermedad. Sabiendo esto, podemos en cierto modo permitir el proceso con una actitud más relajada, y un poco el modo de transitarla es un modo más flexible, receptivo, es decir, y observador, ¿no? Y esto nos va a permitir hacer el tránsito de una manera, como digo, más liviana dentro de lo que cabe, porque sabemos que es un tránsito y un proceso. Entonces es como que mental y psicológicamente lo permitimos, estamos como disponibles y permitimos el proceso sin tanta resistencia, temor o estas alarmas que se pueden encender cuando no comprendemos los procesos. Entonces simplemente los sufrimos
Sabiendo esto podemos pasar del sufrimiento al dolor, quizás si hay dolor, pero me refiero que se cambia lo que es el sufrimiento, que es un proceso que no incluye demasiada conciencia. Al transitarlo con más conciencia, pasamos a un modo más, nuestra mente se relaja, se tranquiliza porque comprende. El estado de este tránsito, el estado en el que podemos transitar, es un estado que empieza a tener como más conexión con todos mis cuerpos, hasta los más sutiles. Y como dije antes, es un estado de conexión dentro de una mayor sensibilidad y observación. Si mi mente se relaja, puedo permitirme transformar el estado en el cual yo transito todo este proceso, ¿no? Y ahí puedo volver a reconectar, a comunicarme con todos esos cuerpos dentro de mi contexto, ¿no? Y adquirir una mayor sensibilidad debido a ese observador, que es el que me va a dar espacio para un tránsito más fluido, más relajado y más lúcido. Esto respecto al calor. Respecto al frío, bueno, el frío es un tránsito que permite más neutralidad que el calor, porque el calor es como más reactivo, tiene que ver con la vida y la vida ya sabemos que se activa con el movimiento, mientras que en el frío hay una connotación de parada, de quietud, de congelamiento. Y el proceso del frío nos lleva a un tránsito que es complementario del calor y necesario. Aquí podemos ver que estos ciclos de la Tierra realmente se conectan con nuestro propio ciclo circadiano de ese inconsciente biológico, de esa biología, y nos ayuda o nos conducen hacia procesos que nuestros cuerpos lo viven de una manera muy física, pero eso tiene que ver con otros procesos internos más profundos y más abstractos, porque como digo, aquí todo está conectado y además nosotros somos fractales. El humano, la humanidad es un fractal de otra conciencia que la contiene, que es mayor, ¿no? Podremos decir que es la conciencia planetaria, pero la conciencia planetaria a su vez está contenida por otra conciencia mayor. Bueno, no quiero meterme por ahí porque me desvío del tema, pero era un inciso para, digamos, complementar en la información que estoy desarrollando. Respecto del frío, como digo, el proceso es diferente. Es un proceso que te lleva al recogimiento, a la parada, y es un proceso que complementa en el invierno, ¿no? Es cuando el territorio se enfría. De hecho, la naturaleza también entra en un proceso de recogimiento, mientras que en primavera, ahora mismo están todas las plantas estallando y creciendo, en el invierno ocurre todo lo contrario, ¿no? La naturaleza se retrae y se prepara para un tránsito que es más un tránsito hacia adentro, hacia lo que no se ve, hacia lo invisible. Y el frío es como que neutraliza la manifestación hacia afuera, ¿no? Es como que lo congela todo, lo para todo, pero lo para que se den otro tipo de procesos que son, como digo, más internos, más invisibles, porque
esta lógica responde a una conciencia en la que se nos da la oportunidad de generar como una especie de membrana interna que te va a dar como una especie de neutralidad. Es esa temperatura bajo cero que al final te conecta con lo más frío, con lo más neutro, con lo más oscuro, con lo que no existe. Y recordamos que nuestro origen, nosotros originalmente emergemos de lo que para lo que ya existe se ve como no existencia, como la nada, como el vacío. Entonces en ese vacío, en esa nada, en ese frío, en ese bajo cero, es un proceso interno muy potente que nos va a dar siempre la oportunidad de emerger desde la nada. También es una prueba que para muchas personas es muy complicado, porque al final ese nada, ese vacío, con lo que te enfrenta es con ese, justamente con ese vacío, que muchas veces tiene que ver con la soledad y con la dificultad en el hacer, porque el entorno no te permite la actividad, ¿no? El movimiento. Quizá porque está nevando, hace demasiado frío, hay tormenta o lluvias, etcétera, etcétera. El territorio te está obligando a que estés en ti, enfrentando tu propio vacío, tu propio cero, ese bajo cero. Y eso es todo un desafío y es un reto, y eso es un proceso que complementa al proceso del calor, de la primavera, del verano, que a lo que te incita es a salir fuera. Si durante el invierno hemos hecho un buen trabajo de amigarnos con ese vacío, y que cada uno lo va a experimentar obviamente de manera diferente, porque los vacíos internos tienen muchas formas que tienen que ver normalmente con los traumas, con aquello que no se resolvió, con aquello que no nos gusta mirar, con los monstruos que al final no son más que vacíos que no se han podido usar para llenarte aquí en los universos tangibles. Entonces, fijaros qué interesante, ¿no? El poder ver esto de las estaciones del frío y del calor y conectarlo con todo nuestro proceso interno de una manera inteligente y más consciente. Así que, como digo, en estos momentos en los que también se está jugando con el clima, atención con esto, se está jugando mucho con el clima. Si tenemos en cuenta esta premisa que estamos planteando aquí en este vídeo, en este canal, podemos aprovechar toda esta circunstancia para hacer un proceso mucho más rico, más consciente. Y si lo hacemos, como digo, de manera inteligente y más consciente, eso va a tener unos resultados directamente en el campo cuántico, directamente en el propio clima. Si yo modifico mi clima interno de una manera que me lleve hacia una coherencia interna, eso va a hacer que yo experimente el clima externo también de una manera más sincrónica, más coherente, que no tiene por qué ser agresiva ni algo destructivo, ¿no? Como ya sabemos que por internet se suelen lanzar estos mensajes o profecías catastróficas. Si vivimos el proceso como estamos diciendo, no tenemos por qué validar esas profecías, que lo único que hacen es anunciar una posibilidad si el colectivo valida
toda esa retórica y todo lo que es esta retórica catastrófica implica. Todo eso se puede cambiar, pero no lo va a cambiar nadie de fuera, sino lo vamos a cambiar desde dentro primero y vamos a proyectar hacia afuera esos cambios. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Solo me queda invitaros a que os unáis a nuestro grupo de Telegram, Sala Orientativa Perlas del Vacío. Recuerdo que tenemos un mes, tenemos una reunión online a la que estáis invitados. Podéis contactar conmigo si estáis interesados. En este próximo mes de mayo, sí, tenemos una reunión y al siguiente mes tenemos un directo en este canal. Así como digo, un mes tenemos un directo y otro mes tenemos una reunión. También tenéis disponibles tanto en Amazon como en nuestra tienda online los libros que desde Perlas del Vacío estamos publicando. Publicamos cuentos, publicamos novelas de ciencia ficción, donde esa ficción en lo que hace es mostrar una realidad muy profunda y bueno, también tenemos libros de ensayos y vamos a incorporar muy pronto probablemente audios o vídeos, todavía no lo tengo decidido, que van a estar disponibles también por un precio muy módico, que van a ser especie de videoconsultas o audioconsultas, en los que vamos a hacer unos desarrollos con unas claves, con unos ejercicios para poner en práctica, con la idea, con la intención de pues eso, orientar dentro de los procesos de una manera concreta y clara. Bueno, si te ha gustado este vídeo, te invito a que lo compartas, regálame un like porque eso ayuda a que el vídeo se vea un poco más, tenga más alcance. Nada más y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.